Ok, hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en que te encuentres. Mi nombre es Marla Bock y estoy aquí compartiendo una vez más una experiencia con una de mis hermosas hermanitas. Ella es Alexandra, perdón, Barrio. Alexandra. Alexandra, Barrios vive en Barcelona y ella nos viene a compartir esta parte de ella. Esta es la sesión ah, de esos dones que cada uno como ser espiritual o humano tenemos y venimos a platicar con ella para que nos explique cuáles son sus dones. Eh, Qué es lo que ella está haciendo, cómo está trabajando todo esto, ¿no? Entonces, vamos allá. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Ay, que Gracias. se me ha colado una intrusa. Sí. Saluda. Hi, mamá. Ay, ay, ay. Esto no estaba previsto. No, pero así son, así son. Hi, mamá. Ay, ay, ay. Bueno, te vuelvo a saludar otra vez. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues estoy muy bien, estoy aquí encantada de estar contigo. Gracias. Y bueno, ¿qué me preguntas sobre mis dones? Sí, esa es la idea, ¿sabes? La idea surgió platicando con Aleida en el último video, este, que me encantaría, le dije, oh, ¿sabes? Me encantaría escuchar los dones de cada una de las personas que tienen, cómo lo están trabajando y todo esto, porque muchos de nuestros amigos no saben de esto. Entonces, en ese video con Aleida, yo platiqué y mencioné los dones que ella tiene de clarividencia y clariaudiencia, ¿no? Entonces, de ahí surgió Ujú. esta nueva forma de llevar los videos. Sabemos que nada está así estructurado, es el espíritu el que viene dando toda la información. Entonces, por eso es que te hemos invitado, Ujú. porque sabemos perfectamente que eres una mujer muy espiritual que tiene unos dones hermosos, aparte de lo hermosa que eres, del ser humano tan precioso que eres, que me consta. Y pues bueno, me encantaría que absolutamente todos nuestros amigos supieran y vieran que atrás de esa hermosura de mujer que tú eres, también hay cosas muy, muy hermosas y lo que haces tú para trabajar y estar en el camino. Bueno, para empezar, la palabra don se me hace muy, muy grande, ¿no? Porque parece que un don sea algo especial que pocos tienen, ¿no? Pero eso lo llevamos todos dentro. Claro. Y a mí me gusta decir, pues, que es algo en lo que destaco o una cualidad, ¿no? Pero decir don se me hace muy grande. También me cuesta mucho hablar de mí, ¿no? Entonces, a ver, yo desperté hace relativamente poquito. Oh, wow. Hace, sí, sí, sí. Todo ¿Cómo este fue tema tu? de, Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo fue tu sí, despertar? sí, pues mira, em, toda mi vida he estado rodeada de temas de espiritualidad, Mm. pero por mi hermana de carne, mi hermana, Ujú. que se llama Encarnación. Oh. Y yo decía, qué nombre más feo que te han puesto, pero ahora pienso qué nombre tan bonito, sabiendo el significado que Claro. tiene, ¿no? Y ella Ujú. siempre hablaba, tenías a Yeshua, hablaba siempre de espiritualidad, pero a mí me daba como un poquito de miedo. Y bueno, mi hermana tiene ese don, eso sí que lo puedo llamar don, de mediumnidad. No sé Okey. si lo sabías esto. Oh, oh, no. Pues sí, pues sí, pues sí. Y a mí me daba muchísimo miedo. Y yo quedarme sola con ella en casa pensaba, ahora a ver, ¿a quién se va a aparecer por aquí, no? Y me daba mucho miedo, claro, claro. Claro. Entonces era un tema que yo misma no quería saber, ¿no? Y bueno, pues me han ido pasando cositas. Ujú. Fui siendo adolescente, teniendo experiencias, pero
por el miedo que yo tenía, pues tampoco lo dejaba aparcado. Ujú. Y bueno, pues hace 6 años que nació mi hija y bueno, tengo otro peque que tiene 9 y fue nacer la niña y mi vida dio un giro de 180 grados. O sea, me empezó a pasar de todo, de todo. Ella nació malita con una cardiopatía, me quedé sin trabajo, mi pareja sin trabajo, con otro bebé. Oh my. Eh, en ese momento se me caía el mundo encima, era ¿por qué yo? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo malo, todo lo malo me lo estoy llevando yo. Y bueno, luego entendí más adelante que todo esto me había pasado porque yo no estaba a gusto en donde estaba trabajando. Yo estuve como 17 años trabajando en la misma empresa. Y Wow. sí, 17, sí, 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 desde, pues eso, desde los 17 años estuve trabajando en el mismo sitio. Y yo siempre estaba fatal, ¿eh? No, no estaba cómoda con los compañeros, no estaba cómoda con el trabajo, pero pensaba, bueno, tengo mi sueldo fijo, gano bien, tengo un buen horario, pues voy aguantando, voy aguantando, voy aguantando. ¿Y qué pasa? Cuando no reaccionamos, pues que luego las collejas son más fuertes. Luego el golpe es más duro. Más hora ya. Bueno, aparte de lo que llevara ya mi hija, porque nació con la cardiopatía, que eso es otra cosa, es su karma y su, bueno, otra cosa, ¿no? Pero claro, yo tenía que centrarme en ella. La operamos de bebé, ella tomaba su medicación, le he dado el pecho hasta los 4 años. Claro, el yo salir de allí, para mí fue un mundo, pero un mundo en plan negativo, ¿no? Todo lo que me estaba pasando. Ujú. Pero bueno, pude estar con ella, pude dedicarme con ella al 100%. Ese miedo que yo tenía a no tener sustento nunca me faltó de nada. Gracias, Padre. Mientras, mientras lo estás viviendo, parece que lo tuyo es lo peor del mundo, ¿no? Pero luego te das cuenta que no, que hay gente peor que tú y que si te ha pasado esto es por algo. Ujú. Hay un para qué. Un para qué para que yo ahora esté aquí hablando contigo, Ya. porque fue mi despertar. Fue Gracias, mi Padre. despertar. Sí, sí. Además, comento que yo, bueno, trabajo con piedras, con cristales, gemoterapia. He sido arqueóloga en otras vidas, porque esto ha sido canalizado y en regresiones, en varias vidas. He sido Wow. arqueóloga, de ahí entiendo mi pasión por las piedras, Por las piedras. pero que yo no fui consciente hasta la enfermedad de mi hija. Wow. Las piedras aparecieron hace 6 años, porque yo estaba tan desesperada, que ahora no me digas por qué, porque no recuerdo cómo, llegó una chica que se llama Raquel. Llegó una chica a mí. Y esta chica pues entendía de piedras. Y me dijo, ¿por qué no le pones una amatista a la niña en la cuna? ¿Por qué no le pones, no me acuerdo cuál me dijo más? Bueno, empezó a darme nombres de piedras. Y yo, bueno, ¿y qué le va a hacer una piedra a la niña? Pero bueno. Y ella me decía, bueno, pues protección, pues transmutas energías, toma una piedra para ti, para que tú estés más calmada, para la ansiedad. Y yo, ¡hala, qué chulo, ¿no? Esto, digo, ¿cómo puede ser que una piedra trabaje de esta manera, ¿no? Ujú. Entonces empecé a leer, empecé a formarme por mi cuenta, autodidacta, y empecé a empaparme, o sea, aprendí muchísimo sobre las piedras. Luego tuve un negocio y a través de ese negocio empecé a vender piedras, me empecé a especializar hasta que ya hice un curso en condiciones, ¿no? Pero bueno, el curso fue como para decir, voy a tener un título, Ya, ya, porque ya. todo lo que hice en el título, o sea, en el curso, pues ya lo sabía, ¿no? Pero claro, luego también entendí más adelante, pues haciendo las regresiones y tal, que toda esa sabiduría ya la llevaba yo innata, que simplemente se despertó. Ujú. O sea, que la niña vino a mí para despertarme absolutamente todo, todo.
y darme un cambio en la vida pues de 180 grados. Y Wow, qué poder dedicarme a ello. interesante. Sí, sí, sí. Bueno, también comentar que, igual que tú, pues somos docentes de la Fundación Elizabeth Giner Ujú. y conocí a Elizabeth pues a raíz de todo esto que me estaba pasando con la niña, ¿no? Porque estaba muy desconcertada, no encontraba un camino, no sabía para dónde tirar, no sabía por qué me estaba pasando todo eso, ¿no? Ujú. Y también llegó por causalidad Elizabeth, por causalidad, en un anuncio de Facebook y fui a verla. Y a día de hoy, pues mira, formamos parte de su equipo. A Ya. ella me dijo, tienes que hacer el curso Yo Soy Creación, me empezó a canalizar y aquí Wow, estamos. qué bonito. Eso, ¿en qué tiempo fue que conociste a Elizabeth? ¿Ya había pasado todo lo de la niña o todavía no? Sí, 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 sí. Mira, mi hija tendría 2 años, pues esto hará pues 3 años, 3 años y medio más o menos. Oh, okey, okey. Ya, 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 ya. Sí. Guau, qué hermoso. ¿Y qué es lo que entonces tú aprendiendo toda esta sabiduría que los minerales tienen, sobre todo los cuarzos, ¿verdad? Mm, Que es un punto de poder muy muy importante y fuerte, ¿no? Este, son piedras que fueron usadas en Lemuria y que había en Lemuria en cantidad impresionante y que bueno, que todas nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Y hemos, mm. que venimos de ese espacio, entonces sabemos lo que los cuarzos significan y cada piedra. Pero ah, creo algo muy importante fue que tú y yo hicimos clic cuando empezamos a hablar el mismo idioma, ¿verdad? En el sentido Bueno, yo de que, antes de conocerte a ti, ajá. yo ya me sentía atraída por ti. ¿Oh, sí? O sea, mi alma ya te había reconocido. Fíjate, Yo fíjate, escuchaba a guau. Elizabeth que hablaba de ti. Sí, Marla, Marla, que está en California. Y yo en mi interior decía, Marla, Marla, la tengo que conocer. Algo hay entre ella y yo. Esto no es normal. Yo esta mujer ya la conozco de otra vida. Yo ya he hecho algo con esta mujer. Era que Ya, mi alma ya había reconocido la tuya. fíjate, Yo sabía fíjate. que, y yo no tenía ni idea de que venías a Barcelona, porque no lo sabía, ¿eh? Hasta el Me lo último, dijiste. ¿verdad? No, 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 es que me lo dijiste tú, porque te Sí, pusiste sí, en contacto conmigo sí, por porque el tema de vi piedras. sí, porque vi que hiciste una de amatista que me diste después cuando yo llegué allá a Barcelona, y con todo lo que me sucedió, pues ahí me la rompieron, pero, bueno, como hizo su función, la que tenía que hacer. Y, Ujú. y a raíz de ahí fue que te dije: "Oh, es que voy para allá, tal día llego", y bla, 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 ¿no? Pero desde que yo te vi, o sea, a mí me salías en el Facebook o en el Instagram como opción Pues para hacer friends. a mí también me salías, pero digo, si no nos conocemos me da como cosilla de mandarle la solicitud. Ya, pero yo decía: "¿Quién será? ¿Quién será?". Hasta ese día que vi la foto dije: "Le voy a preguntar", ¿ves? Y fue como te pregunté, pero yo sentí la conexión igual desde ese momento, o sea, desde que te empecé a ver, pero yo no estaba clara. Sabía que había algo dentro de la fundación contigo, pero no estaba yo clara a qué, ¿ves? Entonces sí me quedé, okey, vamos a ver, pues allá y está por allá, dije, pues allá que me vea y ya me lo entrega, ¿no? Mm, Pero sí. Y bueno, entonces, sabiendo yo que tú trabajas con las piedras, ahora, ¿de qué forma tú es que usas las piedras? ¿Das alguna terapia? ¿Qué es lo que sí, bueno, haces? pero querías comentar lo del Monte Shasta, que te he interrumpido. Okey, Monte ¿A que Shasta. sí? ¿A que Ya, sí? ya, ya. Am,
acabo de ir y tú lo sabes, apenas a finales de septiembre, principios de octubre estuve allá. Es un lugar, ah, ¿qué te digo? Es excesivamente maravilloso. En Ujú. ese espacio, ahí fue cuando me vino más claro esto, donde nosotras, todas nosotras, eh, estuvimos ahí, ¿ves? Sí, Y sí. algo que tengo como imágenes de esa vida mía ahí, pero lo que tengo más claro y lo que más presente es probablemente por la situación. Yo en ese momento era una sacerdotisa y yo, al igual que todas ustedes, al igual en el momento acordamos, sabíamos que Lemuria se iba a hundir. Entonces hicimos un canto que conforme el agua iba creciendo e inundando la tierra, nosotros teníamos que estar en unos puntos específicos para que el daño a la humanidad no fuera tan grande, ¿ves? Que Ujú. lo fue, pero no tan grande como hubiera sido si no se hubiera hecho ese trabajo. Entonces yo me recuerdo en el momento en que ya el agua me pasa, Ujú. ¿verdad? Pero yo estoy con mi hija y resulta que esa hija es la hija que tengo en ese momento, ¿ves? Vaya, Y ella le tiene un pánico al agua, como no tienes una gran idea. claro. Entonces, me la llevé al viaje incluso, me la llevé y ahí pude ver que efectivamente nosotras estuvimos ahí y efectivamente somos parte de ellos, que elegimos eh, dar nuestra vida en ese momento, por lo que dije, para que el daño a la humanidad fuera menor a lo que hubiera sido si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Ujú. O sea, era un trabajo que habíamos elegido venir a hacer y lo hicimos. Entonces, fue tan bonito la conexión. Hay un espacio ahí en Shasta que no solo tiene, ¿cómo se llama? Obsidiana. Ujú. Por un lado tiene obsidiana, porque hay, Shasta es un volcán, pero hay otra parte de Shasta, ahí mismo en Shasta, que tiene los cristales. Y yo lo he soñado. Yo he estado adentro de ese, en sueños lúcidos, he estado adentro de esas cámaras donde están los cristales preciosos. Qué Aparte, tú bonito. sabes que está la ciudad intraterrena de Telos. De telos. O sea, olvídate, es que es mágico. No tiene nombre, ni hay palabras para expresar ni la energía, ni lo que se siente, ni lo que ves, ni lo que... No, es que no hay nada. Ah, en cuanto pueda me tienes ahí, ¿eh? Ah, pero claro, ya se los dije a Bueno, todas. explicamos que otro motivo de nuestra conexión fue hablar de esto, ¿no? Que Claro, te dije que yo había canalizado, que yo procedía de ahí, porque empezamos a hablar de Montserrat, que es la montaña que está aquí, sí, sí, sí. y entonces ya una cosa se fue con la otra, ¿no? Y te dije, ah, pues qué guay que tú eres de California porque hay un monte que se llama Monte Shasta, que he canalizado, que... Ya, Y tú, ay, sí, que yo voy allí. ya, es Pues súper sí, hermoso. pues me encantaría ir, la verdad. No sabes que te tengo que compartir que esta vez que llegamos, am, le digo a mi amiga Ileana, le dije, vamos a comer, pero no era la cuestión de ir a comer, porque comer, pues comer en cualquier lado, pero tenía que entrar al pueblo de Shasta para poder sentir, porque estaba yo sintiendo así como que algo me ahogaba, ¿verdad?
Entonces, lo que me recuerdo que hacer era sentir la tierra de la montaña. Y Ujú. entonces al momento de sentirla, fue como todo se tranquilizó. Pero es impresionante, los ves por todos lados a ellos. Ellos están muy presentes ahí, Ujú. mucho, ya. So, cuéntame de tus terapias. Bueno, yo canalizo, Ujú, estoy con otra compañera, con Aleida, ya, trabajamos juntas, bueno, las dos somos docentes de la fundación y pues hacemos terapias en conjunto, pues terapias de sanación, limpiezas energéticas, limpiezas de viviendas, extracción de entidades. Ella canaliza también, ujú, numerología y bueno, lo que hacemos es sanación con cristales. Nosotras nos dejamos guiar genial, por la divinidad, por los claro, maestros, no tenemos un guión hecho, nosotras llevamos nuestras piedritas, nuestra manera de proceder y conforme nos van guiando, pues vamos haciendo pues imposición de manos, pues colocamos una piedrita, pues si vemos que hay un chakra que está más dañado que otro, pues colocamos la piedrita, le hacemos lo que nos van guiando, porque al fin y al cabo que no hay un guión para una sanación, ¿no? Cada exacto. persona es diferente y necesita algo diferente. También hacemos regresiones, sanación del niño interior, bueno, lo que se nos presenta, lo que se nos presenta. Pero es que son un dúo maravilloso las dos. Yo ya las he visto trabajar Siempre en trabajando acción, desde la luz crística, claro. siempre. También tocamos el tema mediumnidad, pero mediumnidad, pero desencarnados que vienen a comunicarse con sus familiares, pero no nos vamos más allá. Pero desde la luz crística, Desde la luz crística. ya, okey, Nosotros cuando invocamos a un desencarnado, lo invocamos para recibir el mensaje o bien a través de su maestro, ujú, o a veces se presentan como se quieren presentar. A veces eso es un poco impredecible, ¿no? ya. Pero nunca nos hemos encontrado con es que me está llorando la niña, por eso estoy con la Sí, no, no te si la preocupes. escucháis, pero me está llorando. Ya, ya, no te preocupes. Que nunca tratamos con la oscuridad. Qué bueno. A Ya, ya, veces sí ya. que hemos tenido que sacar alguna entidad, pero vamos, que nada desagradable, nada que se nos vaya de las manos. Ujú. Y estamos muy contentas las dos, en Y es que las conjunto. 2 juntas son muy potentes las 2. Ya yo que ya las vi, cómo trabajan y todo esto, es que son muy potentes, la verdad. Nos complementamos en todo, lo que no piensa una, lo piensa la otra. Ujú. Aleida es chamana por naturaleza. Ah, claro, 100%. Siempre habíamos Les dicho que yo era más la parte de cielo y ella más la parte de tierra, pero claro, yo voy tirando cada vez más a la tierra. O sea, las dos estamos muy claro, conectadas arriba, las dos estamos muy conectadas. Y ahora, pues claro, yo soy de piedras, yo sí, soy de claro, tierra también, ¿no? Pero claro. bueno, que lo que se nos presenta, ahí estamos las dos. Pero déjame decirte que, por ejemplo, los cuarzos son cósmicos, así que aún sigues arriba. Y ella es tu complemento, definitivamente. Claro que sí. Siempre estamos conectadas y por las mañanas bueno, ¿qué has soñado? Ah, pues yo he soñado esto, ah, pues yo también. O a lo mejor una parte que ella se acuerda del sueño, yo me acuerdo de la otra parte, lo juntamos, pues le damos entendimiento, o sea, siempre estamos, hasta por la noche, Ya. estamos las dos ahí trabajando en Ay, qué conjunto. lindas. Y ahora me acabo, apenas, ayer o antier, me acabo de enterar que ya abrieron su página donde están ofreciendo las cosas con las que están ayudando ustedes a la humanidad, porque en este punto pienso que muchos hermanos están tratando de buscar un punto de luz, algo, ¿no? Que Mm, ilumine, porque ven tanto conflicto afuera que no saben cómo bajar toda esa tensión, toda esa negatividad, ¿no? ujú. Entonces,
Veo, apenas acabo de ver Bueno, es porque que soy medio mala para. ha sido hace muy poquito, hace muy poquitos días. Bueno, ya teníamos una página activa, ¿eh? Oh, Lo que okey. pasa que hemos cambiado el nombre Ujú. porque han ido pasando cositas, ha cambiado mucho la energía y ya no nos vibraba. Antes éramos duales, porque Okey. Aleida, Alexandra, duales. Ya, ya, ya. Pero esa energía, esa vibración, ese nombre, nos tenía como un poquito limitadas. Ya no vibra con nosotras este nombre, ¿no? Entonces hemos canalizado y ahora nos llamamos esenciales del alma. Guau, qué bonito, qué bonito. Queríamos dejar esa parte de Ales, que es nuestra identidad, porque las dos Ale, esenciales del alma. Ya, ya, Y ya. bueno, pues si hay alguien que entre en nuestro Instagram, verá que hay poquita actividad porque la acabamos de abrir, pero ya llevamos un año trabajando juntas. Claro. Ya hemos Entonces, hecho, ¿puedes decirnos, perdón, puedes mm, decirnos exactamente cómo te encuentran por el Instagram? es arroba esenciales guión bajo del alma. Okey, okey. Esenciales del alma. Hay poquita actividad porque hace un par de días que está abierta la página, pero ¿Y bueno, también la tienen abierta en, en en Facebook? Facebook no, de momento en Todavía no. Instagram. Okey, okey, perfecto. Muy bien. Pero bueno, ya ¿Dónde? estamos trabajando ya para, bueno, para empezar a poner Claro. vídeos, a poner cositas. Entonces, tú podrías, proporcionarnos la información, incluso el teléfono donde nuestros amigos pueden comunicarse con ustedes para poder tener esas terapias tan hermosas que me ha tocado a mí recibir, este, que ustedes 2 juntas hacen. Es que Sí, son increíblemente son increíbles las 2. En el momento que están trabajando son increíbles, lo sé, lo siento, mi ser las reconoce a las 2, aparte del amor incondicional que yo tengo por las 2, ¿no? Las amo profundamente. Y, pero me encantaría que esa parte de ustedes, esa esencia de ustedes, pudieran todos los demás poderla compartir y saber de qué forma la están llevando a cabo, pues. Entonces, ya nos has explicado que canalizas, obviamente, que hacen mediunidad por ujú, medio del canal crístico, hacen regresiones, que también es muy importante ujú. y, Hipnosis, que se me ha olvidado decírtelo, hipnosis. oh, okey. So, tienen un paquete completo, o sea, realmente yo las veo súper exitosas poniendo su negocio propio. O Bueno, sea, en eso estamos, en eso estamos. sí, sí, sí. En eso Yo estamos. yo creo que sería súper genial. Ustedes 2 son personas muy lindas. Primero que nada, seres muy transparentes, reconociéndolas, muy cándidas o las personas se van a sentir súper confortable con ustedes. Y pues la idea es esa, ¿no? Compartir todos esos dones. Pero dime, Alexandra, perdón, estoy pensando en Alejandra. Alexandra, eh, tu despertar fue hace 6 años, ¿verdad? Bueno, empezó ahí. Empezó. Ujú. Te, Y te- te co vuelvo, te vuelvo a explicar. Cuando me pasó esto, que nació la niña con la cardiopatía y me pasó todo aquello, Ujú, pues yo me monté un negocio y ese negocio era una tienda de dietética. ujú, Lo que pasa que tenía un espacio y yo pensé, ¿qué puedo hacer para aprovechar este espacio? Era una sala. Pues empezamos a dar charlas de aromaterapia, charlas de dietética. Vino una terapeuta que canalizaba, hacía reiki, hacía terapias. Y ahí empecé yo a interesarme, ¿no? Y de esto hace 3 años. Yo empecé a despertar hace 6 y empecé a claro. trabajar con cristales hace 6. Pero lo que es el verdadero despertar mío
fue cuando yo conocí a esta terapeuta que estaba conmigo en la tienda y yo la veía a ella trabajar, ¿no? Y otra cosa, Rebeca, compañera nuestra, Ajá. ella venía a hacer cursos con esta terapeuta. Yo conozco a Rebeca de mi tienda. Oh, wow. Wow, qué Sí, sí, interesante. sí. Sí, sí, Rebeca y yo ya nos conocíamos. Lo que pasa que, claro, yo era la que estaba detrás del mostrador, yo no era terapeuta, yo no. Con razón, ella vive cerquita de donde vives tú Sí, y donde sí, está sí. y por donde está la fundación, realmente están cerca, Sí, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Ujú. Pues claro, Ujú. ella venía a hacer los cursos allí. Se hacían cursos de crecimiento personal, de conciencia. Y claro, yo estaba allí, yo estaba presente, yo escuchaba y yo empecé a interesarme, ¿no? ¿Y esto qué es? Y esta terapeuta que venía a mi tienda era amiga de Elizabeth. Oh, okey. Está todo. Ligado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Guau. Entonces yo tuve que cerrar la tienda bueno, porque no fue bien. Ujú. Porque no fue bien, ¿por qué? Pues porque yo no tenía que estar detrás del mostrador, yo tenía que estar de terapeuta. La frente, ya, claro, claro, Y el universo me sacó de ahí también. claro. Y cerré. Y justo cuando cerré, empecé a hacer el curso Yo Soy Creación. Oh, era por eso. Porque yo estando allí, pues contacté con Elizabeth, me canalizó y bueno, me dijo, tú sabes que vas a ir de la mano conmigo, ¿no? Digo, pues bueno, no, claro, yo no la No sé. conocía, Sí, claro. la acababa de conocer. Ya, Y ya, dice, sí, ya. sí, dice que yo necesito canales, que yo necesito, que yo sola no puedo, que no puedo, que no doy abasto, tú vas de la mano conmigo. Y claro, yo en ese momento, pues yo no tenía ni idea de lo que era una canalización. Bueno, sí, un poquito sí, pero tampoco que no sabía nada. Bueno, no sabía nada mi personaje en esta encarnación, porque Ya. ya llevamos bagaje, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Y claro, digo, uy, esta mujer me está diciendo estas cosas, yo me tengo que apuntar al curso porque, oye, si es verdad que tengo estos dones, si es verdad que, yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido tomar este curso. Claro, Fuera docente o no ahora, eso ya es indiferente, pero lo que me ha servido a mí para mi vida, todas esas herramientas, es increíble. Y créeme, es que mira, ajá, dime, dime. sí, sí, no, que mira, justamente ayer me decía una alumna, estábamos comentando el despertar, digo, es que una vez se despierta ya no hay vuelta atrás. Mm, mm, mm. Y esta alumna me puso un ejemplo, dice, esto es como ir caminando por un túnel, por un pasillo y que se te van cerrando puertas detrás y ya no puedes volver atrás. Ya. Ujú. Vas Exacto. caminando, se te cierra una puerta. Sigues caminando, se te cierra otra puerta. Vas abriendo conciencia, se te cierra una puerta, ya no puedes ir atrás. No. Es que es imposible volver atrás. Y ya no pueden ni siquiera jalarte otra vez a esta dimensión. ¿Por qué? Mm, Porque nosotros espiritualmente, bueno, y muchos millones de personas que hemos elegido ascender en la luz o caminar por la senda de luz, eh, no quiere decir que esto sea bueno o malo, pero tampoco es bueno o malo estar del otro lado, es simplemente es mm, y se acabó. Pero me refiero a que te vas dando cuenta, incluso con tu misma familia, sí. que que vas haciendo esos cambios en tu persona y que hay un momento en que ellos te dicen: "Oye, no, ni siquiera te veo ya". O sea, ya no te alcanzo, ya no puedo, este, tocarte, ¿no? Y a Mm, veces suceden cosas tan chistosas como el otro día, no porque yo esté muy iluminada ni nada por el estilo, pero el otro día fue tan chistoso porque fui a una tienda aquí y son de esas puertas automáticas, ¿no? Y bueno, entonces, me pongo así, que yo quería pasar y la puerta no se abre. Y yo, okey, y me hago más para atrás y no se abre. Entonces,
siento que viene alguien, me hago a un lado y la puerta se abrió. Entonces, se vuelve a cerrar la puerta y dije: "A ver, algo está pasando". Me vuelvo a poner enfrente y no se abre. Entonces, me vuelvo a Ah, poner a un lado porque venía otra persona, la dejo pasar y a ella sí le abrió. Entonces, entendí que ya ni las puertas me están leyendo. igual no estaba ni ahí, era una proyección tuya. Exacto, exacto, exacto. Entonces, te das cuenta que es, medio chistoso, pero yo creo que esto le pasa a muchas personas. Hay personas, tengo amistades que me dicen: "Es que ya no me ven ni en la carretera cuando voy manejando, o cuando estoy caminando hacia agarrar algo en el súper o en la calle, las personas pasan y hasta me golpean", me dijo ella, "porque no Uy, me ven, no me están viendo". Dice: "Ya no me ven". Entonces le digo: "Guau", ahora que me sucedió lo de la puerta, sí me quedé así como que: "Oh, ya entiendo lo que me dijo Ruth". mm, Sí, perdón, perdón. Y bueno, continúa, por favor. bueno, básicamente eso, ¿no? Que mi despertar, pues, que, que hace poquito. Y mira dónde estamos. Que cada uno tiene su tiempo y su que no hay que compararse, ¿no? Hay quien despierta con Claro, 20 años, yo desperté con 36. Bueno, cuando tuve la nena con 33. Ahí ya, empecé. tu camino, ya. Pero, por ejemplo, yo entiendo, tengo bien entendido esto que sucedió con tu baby, que te hizo, reaccionar de ciertas formas, las cosas, cómo se fueron moviendo y todo esto, la situación con tu esposo que se quedó sin trabajo, o sea, prácticamente los dejaron casi, casi desnudos, ¿no? mm, Entonces, fue evidentemente una forma de decir, tienes bueno, a la familia rota también, porque tengo que oh my God. decir Ujú. que me quedé sin trabajo y yo trabajaba para un familiar. Y ese familiar me dejó Oh, sin trabajo, guau. porque me No, decía que, claro, yo tenía, mi cabeza iba a estar pendiente de mi hija y no iba a rendir al 100% en el trabajo. cuando más necesitabas el apoyo. Que yo siempre había dado el 100% de mí en ese trabajo, que estaban Ya. contentos conmigo, pero claro, una mujer con una niña malita pensaban que iba a estar faltando, que no iba a rendir, que no iba a dar el 100%. Pero Y eso bueno, es legal hacerlo allá. no, no fue legal, tuve que ir a denunciar Oh, okey, y okey. denuncié y justamente el día del juicio de esa denuncia fue el día que operaron a mi hija del corazón. Oh my God, qué fuerte. Y si no me presentaba al juicio perdía los derechos, claro. Ujú, ujú. O sea, yo tenía a mi niña operándose en un quirófano. Y tú allá Sí, sí, sí. hablando de lo que había pasado. Guau, qué difícil. Entonces, esto quiere decir que tu despertar, o sea, no fue de un pum, porque conozco personas que fue así como de uno solo y fue todo un caos terrible, ¿no? Mm, Este, sabemos que muchas de las personas que han despertado, muchas de ellas terminaron en clínicas psiquiátricas, ¿no? Porque por mil cosas, ¿no? Por lo que veían, por la energía, por lo que fuera, ujú, y era lo que, pues, les había tocado a ellos vivir, ¿no? ujú. Entonces, en un punto, este, para ti, tu despertar fue a raíz, me dices, que de esta persona terapeuta que fue a trabajar a tu espacio, Ujú. pero, ¿fue como de uno o fue paulatinamente? Con lo Paulatinamente. del curso de Yo Soy Creación, se Bueno, es que me terminó de pasaron cositas, me pasaron muchas cositas estando allí, en aquel espacio. okey,
Las vecinas del local que tenía no me lo hicieron pasar muy bien, la verdad. Oh, ok. Y bueno, en una cosa a otra, pues al final decidí cerrar. Entonces, con todo lo que me pasó, pues me veía que me sacaban de todas partes. Como que quería empezar algo y algo me frenaba. Cuando estaba bien con algo, ¡pum!, me pasaba una cosa. Fue un espacio de tiempo que, como se dice aquí coloquialmente, era no doy pie con bola. Ya, 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 ya. Y entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? Eh, ¿Qué está pasando? En mi cabeza era un hervidero, ¿no? Y claro, pues esta compañera, esta terapeuta, pues me habló de Elizabeth. Luego vi un anuncio de Elizabeth en Facebook y pensé, bueno, estos son señales. Ujú, ujú. Sí, un segundo, un Sí, momentito. sí, sí, sí. Eso es lo que tiene tener a dos peques ahí. Sí, no te preocupes, Perdón. no te preocupes. Sí, pues esto que empecé a ver señales, ¿no? A ver números, los números estos repetidos. Ujú, ujú. Las 8 y 8, las 9 y 9, las 10 y 10, las 11 y 11, claro. ¿Quién no despierta viendo las 11 y 11? Sí, claro, claro. A Esto veces ya vas es, manejando y en el carro de enfrente ahí está 11, 11 o 9, 9, 7, 7, 7. O sea, siempre, siempre hay algo, sí, sí, siempre sí. hay información. Pues veía todos los números repetidos, todos los números espejo. Y empezó a salir el 44 por todas partes. El Okay. 44 era algo, veía una matrícula al 44, alguien me enviaba un WhatsApp, un audio, duraba 44 segundos, yo qué sé, que tenía que cronometrar algo, pues 44 segundos, todo era 44, 44. Digo, ¿qué está pasando con el 44? Y mi primera pregunta que yo le hice a Elizabeth fue esa, ¿Y qué ¿qué te pasa con el dijo? 44? Y yo pensaba que era un no, porque yo me ponía a buscar en el Google el significado del 44 y me ponía que algo estaba haciendo que la respuesta era un no. Oh, okey. Un no, pero yo, ¿un no a qué? Ajá, Entonces Elizabeth me dijo que no, que era lo contrario, que tenía protección, que el 44 era protección. okey. Y ahí ya me descolocó, ¿no? Entonces me acuerdo en esa canalización que me dio tanta información y me encantó y ahí fue cuando ya empecé de verdad a Claro. buscar más, a leer más, a informarme más. Algún curso hice también antes de Elizabeth con la terapeuta que estaba conmigo, también hice algún curso con ella, pero bueno, fue todo muy light, Ya, ya, fue ya. todo muy Qué light. bueno, qué bueno. El despertar más grande fue con el curso de Yo Soy Creación. Sí, claro, Y claro. Aleida fue mi compañera también, como Oh, alumna. sí, ¿fue tu compañera Leida? Oh, Sí, 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 qué sí. bonito. Nos Ya, sentábamos sí. la una al frente de la otra, me Oh, acuerdo, lo hicieron presencial. presencial, Wow, todos qué los sábados por la emoción. mañana. Qué Sí, bonito, sí. porque eso es una forma de darte tiempo tú mismo, ¿no? Este curso del que estamos hablando de Yo Soy Creación, la idea es traerlo también acá a América y pues me imagino que en enero ya estamos listos para poder empezar a hacerlo por acá. Ujú, Yo he platicado con algunas personas de esto y evidentemente están este, interesadas en el asunto. ¿Cómo se vaya a hacer online o presencial? No tengo la menor idea, pero creo que va a ser una muy buena experiencia. Eh, Mucha información y como ya había dicho Elizabeth, está en el punto donde todo se va a renovar, ¿verdad? Pero bueno, súper bien. Y la verdad es que esto a cada una de nosotras, sobre todo a nosotras que trabajamos tan de cerca con la fundación, sí nos toca de una forma diferente, ¿verdad? mm. Pero, qué pasa con Alejandra? ¿Cómo llevó su vida, Alexandra, perdón, cómo llevó su vida a este punto
donde está el despertar que ella está teniendo, cómo es que le cambió la vida en casa. Uy, bueno, pues aún para mí son despertares continuos, ¿eh? No quiere decir que Ujú. he despertado y ya está, porque siempre van pasando cositas Sí, que claro. te hacen ver cosas que antes no eras consciente. Entonces, yo me siento en un continuo despertar. Siempre me van pasando cosas, siempre noto sincronicidades. Lo que no soy capaz de ver, ya está mi yo superior ahí indicándome, ¿no? ¿Y cómo me ha cambiado? Bueno, pues es que me ha cambiado todo. Es que, ¿qué te puedo decir? La forma de tomarme las cosas, la forma de ver, la forma de hablar yo a mis hijos, Ya, el entenderlos más. Porque claro, son pequeños y quieras o no, a veces te sacan de quicio. Y bueno, pues dices, sabes cómo acompañarlos, qué palabras les tienes que decir, ya. eh, pues para no enojarnos más de la cuenta. A mí me han llegado a decir que me ha cambiado hasta la mirada y que me ven Oh, iluminada literalmente. claro, Me decían, claro. es que antes estabas apagada, ibas con la mirada mirando al suelo. Mucha gente me ha dicho, veíamos algo en ti y no sabíamos el qué, pero estabas apagada. Dice, ¿pero qué has hecho? Porque es que te vemos iluminada literalmente. Dice, ahora vas con la mirada no altiva, Ya, ¿eh? ya. Altiva no, pero que no me Hacia escondo. el Bueno, frente. sí, pues esto, empoderamiento, Ya, claro, el claro. encontrarme bien conmigo misma. ¿Qué te puedo decir? También me está separando de gente porque no estamos en la misma vibración. Ujú, No nos ha pasado nada, no ha habido discusión, pero es gente, te hablo de amigos y ujú. bueno, y familiares, que no nos ha pasado nada, simplemente que no estamos en la misma vibración, no estamos en la misma frecuencia, no tenemos los mismos intereses. Claro, Tengo claro. amigas que, por ejemplo, disfrutan yendo de compras, pasar un sábado entero en un centro comercial. Bueno, pues no está mal de vez en cuando, pero cada sábado ir a un centro comercial a Ay, no. comprarte. Yo ahora, pues, hasta si puedo comprarlo online y lo que me hace falta lo pido online y que me lo traigan, Sí, mucho porque mejor. las aglomeraciones me agobian los ruidos, Ya, eh, hago mucha introspección, me estoy conociendo y sobre todo, pues, aplicar los cuatro acuerdos, porque para mí es el pilar, aplicar los cuatro claro, acuerdos. claro. Fíjate qué importante es el estar consciente de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de no te tomes nada personal. Y a veces en otro momento tu ego te dice, ¿cómo no te vas a tomar lo personal? Por eso lo tienes que diluir, ¿no? Pero es cierto, te cambia total y completamente, pero no sé si es la misma percepción que tú tengas, pero yo me he percibido que te vas quedando sola, o sea, sola, ¿verdad? Porque es Sí. más bien tú con tu ser superior Bueno, que está más que sola cambias tu círculo, cambias tu totalmente, entorno, totalmente. porque solas no Ve- estamos. Ya, no, 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 claro. Ves, incluso entras al Facebook, lo que sea aquí, y ves personas que dices, no resuena nada con ellos o empiezas a salirte de esas cosas. Y cada vez se va haciendo así, más y más y más y más y más chiquito, que a un Bueno, yo he hecho punto, limpieza consciente e inconsciente también, ¿eh? sí, ujú, Inconscientemente se han ido alejando. sí, Y sí, sí, luego sí, conscientemente, pues también lo que tú dices, pero que esta persona si ya no pinta nada conmigo, ¿no? Fuera, exacto. fuera, fuera. Exacto, pero hay personas que aunque no estés en la misma resonancia, cuando tú llegas a postear algo, porque ya no posteas que, ay, que me fui a la, no sé, de compras al shopping center, al mall o a Mm. la tienda, a lo que sea, y me compré no sé qué. No, claro que no. Te lo juro, acaba de pasar apenas este viernes, el famoso Black Friday aquí. Mm.
toda la gente se vuelve loca aquí en Estados Unidos porque desde la madrugada están ya en pijamas, porque lo clásico es irse en pijamas, ¿no? Al mall a comprar. Y la gente en pijamas allá en el mall peleándose y jaloneándose por cosas que dices, "Ay, ¿de veras?". Te digo cómo me pasé yo el tan nombrado Black Friday en mi cama. Yo no me Mm, paré para nada. No, no, no tiene sentido. O sea, como no. dices tú, si puedo comprarlo por internet, mucho mejor, ¿no? Me evito muchas cosas y eso es cierto. Ya, pues, ya, Alexandra, me da un gusto enorme el que hayas podido compartir con nosotros todas estas vivencias. ¿Quieres agregar algo antes de que cerremos esto? No, comentar que yo también estaba en el día de tu famosa caída. Tú El día de tu fuiste con fam la que platicó a Leida, right? Fuiste con la persona que platicó a Leida de ese sueño que habían tenido ambas, ¿no? mm, sí, sí, que más o Ya. menos sabíamos que iba a pasar algo, pero no de tal magnitud. Y bueno, ahí se Hubo, hizo lo sí, fíjate que le comenté a Leida, eh, así, antes de que le hiciera la entrevista a ella, como un par de días antes, alguien me dijo, esas personas que estuvieron contigo murieron contigo. Así me dijeron y me quedé yo así como que, dice, sí, así fue, porque a ellos también les cambió la vida. Y yo me quedé, dije, oh, wow. Dice, fuiste a hacer el trabajo que tenías que hacer. Ya lo demás que hiciste, eso ya fue como ponerle la cerecita al pastel o lo que tú quieras, ¿no? ujú, Entonces, dice, pero eso realmente fue tu trabajo. Es una mujer peruana, ella, que trabaja mucho con el cuerpo. Obviamente sus trabajos lo hace en conciencia y tiene el canal abierto, ¿no? Entonces, precisamente fui por esto, a consecuencia de los dolores, y ujú. todavía un poquito, ¿no? Y me dijo eso y caí en conciencia porque dije, es cierto, porque lo que yo viví fue una cosa y lo que vivieron ellos fue totalmente diferente, ¿no? Y cada uno de ustedes ha tenido una forma, como un reseteo, ¿verdad? Sí, De una forma totalmente yo diferente. siento que este verano, que esto pasó este verano, Ujú. para mí este verano ha sido eso, un reset, un renacimiento. Ya, totalmente, Yo lo totalmente. siento así y siento que solo es el principio, que Oh, lo que está sí, por venir, oh, sí. Ve, ahorita tenemos a Román acá en México, anda visitando esas hermosas tierras, esos hermosos pueblos indígenas que están enseñándole tanto y él tan emocionado compartiéndome que está viviendo esa parte chamánica que en un pasado él vivió, ¿no? En la cultura maya. Y le digo, ya ves, le dije, la tierra te habla, le digo, no hay más. Y me vaya. dice, que le digo, sí, la verdad que sí. Pues realmente esto fue una experiencia verdaderamente grande y expansiva para cada uno de nosotros, ¿verdad? De todos los que estuvimos incluidos. Y bueno, energéticamente, pues yo creo que ya se está empezando a ver todo lo que se trabajó en ese momento. Y pues bueno, aquí estamos en el camino. Nos tienes que hacer una entrevista de aquí a un año Exacto, a ver, y ¿de verás qué? cómo todo lo que ha cambiado aún. Oh, sí, oh, sí. Y sabes qué buena idea, porque sería lindo que todos, absolutamente todos los que estuvimos, entremos en esa plática para ver cuál es la diferencia. Perdón por el ruido, mis gatitas están en la hora de la locura.
Tú tienes a tus Este, gatos y yo a mis niños. y ya tus niños, ya, ya. Pues bueno, Alexandra, de verdad estoy súper feliz y emocionada de platicar contigo, de conversar, de sentirte, porque te llevo muy cerquita de mi corazón. Te agradezco muchísimo que hayas elegido levantar la mano cuando estoy preguntando quién quisiera hablar. Evidentemente yo pienso en ti, Aleida, Karen, y los de este grupito, ¿me explico? Y ya después, pues pensamos en los demás, no es que sea egoísmo ni mucho menos, pero creo que hay mucho material de donde sacar, este, pláticas así tan amenas como esta, donde podemos conversar desde el ser, que eso es lo más importante, ¿no? Y Ujú. bueno, es una forma también de darle a entender a nuestros amigos que no estamos solos, que estamos en un punto donde todos podemos compartir, donde estamos dispuestos a entregar esa parte de nosotros para volver a renacer, Ujú. ¿verdad? Entonces, tú haciendo tus cosas junto con Aleida, yo haciendo mis cosas dentro de mí y por ende se ve el reflejo afuera. Cada uno de nosotros está haciendo su trabajo y creo que esto es lo más importante, darles a entender también a nuestros amigos que pues no estamos solos, No. que hay una energía hermosa, inmensa, alrededor de nosotros, apoyándonos, que solo nos está diciendo, elígelo y aquí está, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que cuando te entregas en su totalidad a la presencia, yo soy al gran espíritu, al Padre, Madre, Vida, como quieras llamarlo, que es lo mismo, en la esencia del Padre. Ujú. Creo que entregándote a Él, rindiéndote a Él, puedes llegar a un punto donde dices, está perfecto lo que está pasando. No importa qué es lo que esté viviendo, porque así yo lo creé, así yo lo decidí como ser humano, vivir Sí. esta experiencia para poder tener ese legado y llevarlo, ¿verdad? A un punto a la divinidad y el Padre mismo entender que esta era la forma en que Marla, Alexandra, Karen, Alegre. Sí. Aleida y todos nosotros hemos elegido vivirlo, ¿ves? Entonces creo que a este punto nos va a quedar más que con mucho amor y respeto a cada uno de aquellos que elijan escuchar esto que hemos estado conversando, em, les toque el corazón. Siempre hay Ujú. algo. Si estás aquí no es por casualidad, es porque te correspondía estar en este espacio. Y nosotros hemos venido trabajando en nosotras mismas para poder llevar esto que queremos expandir. Así como tú, Alexandra, estás impartiendo tus clases, haciendo tus trabajos, tus terapias y todo eso. Así de esta misma forma en acá en América, porque tú estás en Barcelona, Ujú. acá en América se va a empezar a expandir todo esto. ¿Ves? Y creo que es un punto maravilloso, más que por lo que uno fuera a ganar, hemos hecho nosotros contrato de vida para el despertar de la conciencia, Sí. aunque sea lo que sea. A mí me gusta decir que planto semillas, Exacto, exacto, porque exacto. Y cada es uno tiene su despertar cuando le toca. exacto. Nosotras no Y despertamos, nosotras plantamos semillas, nosotras plantados ayudamos en a abrir conciencia, exacto, exacto. nosotras Gracias. acompañamos, Ujú. pero la persona que Ellos despierta en su eligen. momento. Sí, claro, porque ellos eligen. A lo mejor no es en esta vida, a lo mejor es en otra, pero el que está al lado dice, oh, ¿sabes? Yo me estoy sintiendo así. Y entonces puedes decir, ok, te puedo acompañar.
No decirte qué es lo que tienes que hacer, simplemente acompañarte en Mm. esto. Y bueno, pues con ese mensaje de plantar semillas que me encanta, creo que ese es un buen título, Sembrando Semillas. Mm. Sí, sí. Este, para este video, lo vamos a tomar así. Y creo que es un trabajo muy hermoso el que tú y Aleida están haciendo, cada una en su individualidad y juntas como la unificación que son. Eh, Pienso que son muy afortunadas aquellas personas que acuden a ustedes para que puedan orientarlas a ciertas cosas. Como te digo, tú en tu espacio, yo en el mío, Aleida en el suyo y cada uno de nosotros en nuestro espacio, estamos haciendo lo propio, porque no Ujú. es como dice el maestro, no es que tengas que hacer grandes proezas. El trabajo es aquí, aquí contigo, dentro de ti, y después se refleja a tu alrededor. Con esto vamos a concluir. Ujú. Me llevo el corazón lleno de ti, de tu amor, de tanta energía tan hermosa que emanas como ese ser de luz que tú eres, que yo soy. Que somos espejitos. Claro, por eso digo que tú eres y que yo soy, porque somos espejos, exactamente, y simplemente estamos llenándonos retroalimentándonos de este amor que nace desde el ser. Pues mil gracias, Alexandra, por A ti. darme este tiempo, por compartir lo que es tu vida, tu despertar, tus dones y todo esto. Y la verdad es que súper bendecida de ser parte de ti. Mil Pues gracias, gracias. hermosa. Gracias a ti. Un Mil besito. gracias. Un beso. Nos vemos Nos prontito. vemos. Bye. Chao, chao. Gracias, gracias.